Dios altísimo y poderoso, Padre Santo, hoy, Señor, pedimos por todos aquellos soldados que están librando sus batallas silenciosas, aquellos, Señor, que en su interior saben lo que tienen que hacer, pero no logran encontrar las fuerzas de tu Espíritu, Señor, para acercarse a ti como es debido. No logran, Señor, encontrar las palabras adecuadas para una oración sentida. Y cuando van a leer tu palabra, Padre, rápidamente llega la distracción o la confusión. Y tampoco encuentran tesoros en esa palabra, porque todos ellos, Señor, están sufriendo un ataque. Todos ellos, Padre, tienen que tomar una decisión. Entender que hay una disciplina que hay que desarrollar, pero también que Satanás está encima, tratando de enfriar los caminos, tratando de llenar de obstáculos, Señor, la comunión contigo. Pedimos, Padre, por esa comunión. Pedimos, Señor, por esa unidad de tu Espíritu, Señor, con tu pueblo, para que este pueblo esté listo, esté preparado, Señor, para que esté lleno de tu presencia y esté anhelando tu venida. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, y que esta oración encuentren en tu voluntad el asentimiento, Señor, para que se produzca ese cambio de esa iglesia, para que haya una iglesia ferviente, poderosa, Señor, llena de tu Espíritu y de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Un poco a propósito de la oración, el tema que vamos a ver hoy se intitula La diferencia principal entre la religión y la relación con Dios. Sabemos que hay muchos creyentes que están tratando de guardar lo que el Señor prescribe, pero sabemos también que igualmente muchos están en un estado de inercia, un estado en el cual no logran avanzar lo adecuado, en el cual no logran sacar el pie del pantano para iniciar el camino. Y entonces ellos están sintiéndose en un desierto, en una sensación de impotencia y de incapacidad, porque su corazón es sincero y quieren estar en la presencia del Señor. Pero también hoy estamos mirando esa iglesia amorfa que no se ha decidido a tener un compromiso profundo y sincero con el Dios Altísimo. Y uno de los comentarios que más se oye o se oía anteriormente con respecto a los cristianos es: se cambió de religión. Muchos continuaron en una religión. Trajeron todas las costumbres que tenían en la religión en la cual probablemente nacieron, de familia, y importaron todo esto y acomodaron un simple nombre y un sitio diferente a una serie de costumbres y de rutinas. Otra cosa frecuente que decimos nosotros cuando recién llegamos a los pies del Señor es que no tenemos una religión sino una relación con Dios, pero también muchos no se dan cuenta que esa relación no se ha desarrollado, que continúan en la religión. Podemos decir hoy que hay una diferencia vital e importante que vamos a sustentar con la palabra entre la religión y la relación personal viva con Dios. La religión busca primordialmente las apariencias externas, pero la relación busca la realidad de Dios que se halla en lo interno primordialmente y que después se extiende a lo externo. Vale la pena insistir en esta diferencia. El religioso de cualquiera de las religiones, o inclusive muchos del cristianismo, solamente se fija en lo que ve con sus ojos, en si él está mostrando la imagen adecuada a los demás, a su pastor también, pero mira mucho la forma, no el fondo, sino la forma, la apariencia de su iglesia, de la predicación, de la alabanza, y si esas cosas le agradan, entonces él está acomodado, pero si no le agradan,
empieza a murmurar en su interior, porque solamente mira lo externo, la apariencia. La palabra en Mateo 6:5 nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta palabra que el Señor Jesucristo le mostró a sus discípulos para enseñarlos a orar es perfecta para entender esa tremenda diferencia que existe entre la relación de corazón y la relación de apariencia o religión. En primer lugar, el Señor dice: no sean como los hipócritas, que solamente hacen las cosas para que los demás los vean. Ustedes tienen que encontrar el sentido profundo de lo que están haciendo, porque estos que buscan solamente la aprobación de los otros, ellos ya encontraron su recompensa, no van a tener ninguna más. Su pedacito de cielo aquí en la tierra, que es ese, la aprobación de los hombres, y pare de contar. El premio es muy corto, muy pequeño, no vale la pena. Entonces tenemos que investigar la profundidad del sentido de la relación, qué es y qué no debe ser. En segundo lugar, vamos a mirar entonces 5 acciones cotidianas de la vida espiritual que necesitamos revisar. Estas no son todas, tal vez son las más aparentes, las más cercanas a nuestro punto de discusión hoy. Puede haber muchas más, pero solo vamos a analizar estas 5 como ejemplo. Hay una diferencia entre el oír y el escuchar. La religión oye, pero la relación escucha. Esta diferencia no queda muy clara hasta que no profundicemos en el sentido de las palabras y en la propia palabra de Dios. Jeremías 6:10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. El propio Señor, a través del profeta Jeremías, hace aquí una diferencia entre lo que es oír y lo que es escuchar. El oír es, en términos concretos, la función del órgano auditivo. Yo puedo oír muchas cosas, pero muchas de esas cosas no les estoy poniendo atención. Voy a poner un ejemplo. Quizás estoy sentado en una cafetería tomándome un café o un refresco o alguna cosa, un entremés, y afuera está lloviendo y yo tengo un libro en mis manos o mi celular. Empiezo a curiosear en el aparato o en el libro. Me concentro en esto y el ruido de la lluvia sigue afuera, pero yo ya no lo escucho. Puede que lo esté oyendo. Está llegando el tintineo de las gotas de agua que caen a mi oído y a mi cerebro, pero ya la señal no está llegando a los sitios sensoriales donde se procesa como escucha. Y eso mismo puede estar ocurriendo muchas veces a lo largo de las predicaciones. Hay mucha predicación sobre muchos temas, muy buenas predicaciones, pero muchos oyentes se aguantan 5 o 10 minutos de concentración y el resto empiezan a cavilar, a meditar en otras cosas y andan en una mente errabunda. Sin embargo, aparentemente están oyendo la predicación, aparentemente están en la iglesia concentrados, están llenos de otras ocupaciones mentales que no los hacen escuchar. Por eso el Señor dice aquí claramente: sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. ¿Qué quiere decir esto? Que el escuchar es una disciplina que desarrolla el que tiene autodominio. Como se requiere concentración para asimilar en profundidad la información, yo requiero una actitud activa, valga la redundancia, de concentración, como si mis orejas se volvieran antenas parabólicas dirigidas hacia el centro
de la voz que me está llegando y esas orejas conectadas al órgano auditivo siguen conectadas al cerebro, pero también conectadas al corazón y al espíritu. En una religión la gente se contenta con asistir y oír. En una relación uno escucha al ser amado. La vista es una ayuda para concentrarse en lo que uno está escuchando. Lo importante es que cuando tú, hermano, te sientes a oír una palabra del Señor para tu vida, tomes la decisión activa y voluntaria de mantener la concentración sobre ese mensaje que te está llegando, para que no te pierdas en ningún momento ni una sola palabra, porque el Señor puede mandar la bendición en el momento menos esperado. Y de pronto cuando tu mente empezó a divagar, allí es cuando llegaba el mensaje que tú necesitabas. Esta es una de las razones por las cuales los creyentes oyen y oyen y oyen, pero no cambian su vida. No toman la palabra para sí. Es una información más que llega. Una segunda diferencia entre la religión y la relación es la misma que hay entre rezar y hablar con Dios. Aún dentro del cristianismo, sin darnos cuenta, podemos caer en rezos que son repetitivos. Dice Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Pastor, pase al frente por favor y ore por este enfermo, ore por esta ofrenda, ore por el terreno que vamos a usar de aquí en adelante. Entonces el pastor pasa y como está acostumbrado, levanta su mano, cierra sus ojos y repite: Padre, te pedimos, Señor, que toques en bendición este momento y esta persona o este sitio, pero el corazón de ese pastor puede estar lejos. Si es el pastor que se supone que debe tener conciencia, ¿qué pasará con las ovejas? ¿Qué pasará cuando estamos solos? Cuando simplemente nos acordamos que tenemos que orar, pero nuestro corazón no quiere mucho apartarse para Dios. Entonces levantamos una frase detrás de otra, un poco rápida y sobre todo sin mucho cambio de sentido con la última oración y con la penúltima y con la antepenúltima. Y en realidad no nos damos cuenta que estamos diciendo lo mismo todas las veces. Esto ocurre principalmente, por ejemplo, con la gratitud por los alimentos. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿y qué es lo que marca la diferencia? Vamos a verlo al final. Porque una oración puede ser incluso repetida con las mismas palabras, pero profunda y sentida. Y otra oración, también con las mismas palabras, es simplemente un rezo. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? La veremos después. Una tercera acción que se da en la religión, en contraposición con la relación, es la de leer versus conocer. Leamos primero el versículo. 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Este pasaje o versículo es increíblemente valioso para entender la actitud hacia las cosas de Dios. Aunque el pasaje se refiere a la ley que le fue dada a los israelitas, se puede aplicar a muchísimas otras situaciones del pueblo cristiano. Aquí nos está explicando la palabra que el Señor nos ha hecho ministros suyos. Nosotros ministramos, no solo el pastor, todos los creyentes, a otros cuando compartimos el Evangelio, las buenas nuevas, cuando hablamos de Jesucristo, cuando consolamos, cuando oramos por otros. Somos ministros y la competencia proviene del Espíritu Santo. Es decir, la capacidad para hacer eso no nos la da
la palabra escrita como ley, como ordenanza, como sin espíritu. ¿Qué fue lo que le pasó a los israelitas? Ellos recibieron la ley, pero la tomaron solo en la letra. Nunca comprendieron a fondo el espíritu que les hablaba de una fe que iba a traer un Salvador con el tiempo. Y no entendieron entonces muchas cosas. La letra mata. Eso quiere decir que uno puede estudiar toda la palabra que quiera, pero si no está en comunión con el Espíritu Santo, solamente está recibiendo información literaria que no va a hacer que crezca el espíritu y la persona. Otra razón por la cual muchos leen la Biblia pero tampoco crecen, están estancados. Se olvidan que esto no es lo mismo que en el mundo, no es como cuando uno está en el colegio que tiene que aprenderse una lección de memoria. Aquí es una interrelación activa entre el Espíritu Santo y el creyente mientras está estudiando esa palabra para que sea viva y eficaz. Otra diferencia entre religión y relación, la misma diferencia que hay entre rito y presencia. Rito como cualquier aproximación a Dios en forma incorrecta. Y la presencia es cuando logramos contactar el corazón de Dios y entonces sentimos su presencia en lo que estamos haciendo. Lo dice Mateo 6:6 también el Señor Jesucristo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí podemos poner cuando ores, cuando leas la palabra, cuando busques la comunión con el Señor. Entra a tu aposento, no se refiere solamente a tu habitación o al sitio más pacífico de tu casa. Se refiere a que hay que entrar dentro de sí mismo. El aposento aquí es el cuerpo, el espíritu, el ser. Entro en comunión de la parte interna mía con el Espíritu de Dios. Cierro la puerta para evitar las distracciones, para que nada de lo de afuera me inquiete. Y cerrar la puerta es una figura emocional y espiritual en la cual yo me dedico a lo que estoy haciendo. Me concentro en mi Señor y me entrego por completo a Él. En secreto. Lo que Dios busca es estar en comunión íntima con cada uno de los creyentes, no importa si es el momento de la oración o de la lectura de la palabra o del culto en la iglesia, durante la alabanza, durante la predicación, el creyente debía estar en este estado, entrar en su aposento, cerrar la puerta y hablar con el Padre que está en secreto. El Padre está hablando ahí a través de esa predicación o a través de esa alabanza. Y la última diferencia que traemos hoy es la que hay entre la música y la adoración. La música como comercial o carnal, porque se ha llenado el mundo cristiano de una cantidad de música con el nombre de cristiana, pero que de espiritual no tiene mucho. Hace referencia al nombre del Señor y Señor aquí estamos y Señor te traemos y Señor venimos a ti, pero en el momento en que fue compuesta esa melodía y esa letra, el autor no estaba muy en el espíritu, seguramente estaba pensando más bien en cuánto beneficio económico o cuánta fama iba a lograr con esta pieza musical. Y eso le ha pasado incluso a grandes salmistas. Empezaron muy bien, producían gran cantidad de salmos modernos, hermosos, profundos, música que tocaba el espíritu. Pero cuando se llenaron de dinero y de vanidad, empezó a decaer esta altura espiritual y ya se convirtieron entonces en producciones musicales sola. Ese ejemplo lo debemos tener en cuenta en los momentos en que vayamos a adorar a Dios. Podemos hacer
grandes aspavientos, levantar manos y decir aleluya con todo la voz más intensa que se pueda escuchar en la congregación, pero no estamos en el Espíritu. Bueno, entonces, ¿cómo empezó esta religión? ¿Cómo es el ritual externo? Génesis 4:3 nos cuenta la historia, hasta el 7. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, dos hombres van a culto. El uno llega y se entrega por completo. El otro llega y hace un poco de cosas externas. No logra conectar su corazón con el Señor al que se supone que va a adorar y a oír. Y cuando sale peor de lo que entró, y lleno de rencor y de amargura contra el mundo o contra alguien en especial, y termina entonces peleando con él. Y en este caso extremo, lo asesina. Es frecuente que le pase a los matrimonios que están empezando en los caminos del Señor, que el día domingo del culto, o el sábado, se levantan temprano, se empiezan a arreglar, y en un momento en que no se dan cuenta, porque no están velando, empiezan a discutir. Y cuando llegan a la congregación, inmediatamente entonces tienen que verse forzados a esbozar una sonrisa y a decir, bueno, llegamos, entonces calmémonos y entremos. No es mucha la calma en realidad, hay una tensión entre los dos. Pero por cuanto llegaron a la presencia del Señor, entonces tratan de mantener una cierta cordialidad. Y eso ocurre no una, sino varias veces, hasta que finalmente la pareja aprende cómo contrarrestar esta estrategia de Satanás. Aquí fue un poco al revés. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el Señor seguramente había instruido a Adán en muchas cosas, y una de esas es la adoración a Dios. Y seguramente Adán y Eva le transmitieron eso a sus hijos. El uno llega con el corazón completamente dispuesto. La Biblia dice que escogió lo mejor de su ganado y fue lo que presentó. La ofrenda es parte del momento en el cual se reconoce a Dios y se le dice: esto es tuyo, Señor, y por eso lo traigo aquí. Pero la ofrenda resultó agradable a Dios por todos los detalles como se desenvuelve este pasaje. Lo que agradó al Señor, y vamos a verlo en la palabra, fue la actitud de Abel. Y lo que desagradó al Señor de Caín fue la actitud de Caín. No es que el uno haya ofrecido algo mejor que el otro. Puede que sí, lo más gordo. No se califica la ofrenda de Caín. Pero lo importante aquí es la actitud con la cual Caín estaba buscando, dice él, de Dios. Lo estaba haciendo porque se lo habían enseñado a sus padres. Pero de corazón estaba fallando en varias cosas. Se resalta el hecho de que Abel procura lo mejor para Dios, demostrando el lugar prioritario que Dios ocupaba en su vida. La adoración entonces consiste, en cuanto a Abel, en la ofrenda más la actitud del corazón. Eso es lo que agradó de Abel a Dios, pero no de Caín. En Hebreos 11:4 nos dice precisamente eso. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Yo no sé si Abel había hablado con Dios como hablaba su padre Adán en el huerto. Seguramente muchas de las cosas
de Dios ya le fueron transmitidas verbalmente de parte de su padre. Y entonces Abel tuvo que desarrollar una fe en cosas que no veía, pero la tuvo. Y por eso lleva un excelente sacrificio, una excelente ofrenda, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, continúa Hebreos 11:4. Era justo, dando testimonio Dios de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La vida de Abel fue justa, hizo lo que tenía que hacer. En la primera de Juan 3:12 nos dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Vean esto, aquí este versículo ya nos aclara qué era lo que estaba pasando en el corazón de Caín. Era del maligno. Abel ya había traído la simiente de Dios y Caín la simiente del diablo. Entonces su corazón estaba esperando apenas la oportunidad para empezar a llenarse de muchas cosas. Ya decimos cuáles. La ofrenda de Abel era expresión de su fe, su deseo de excelencia para con Dios y de sus obras justas. Por el contrario, la ofrenda de Caín fue una expresión de sus malas obras. El problema era complejo, el de Caín. El corazón de Caín era rebelde. Ustedes ven en ese pasaje que más adelante el Señor le empieza a hablar sobre el pecado y Caín no escuchó la advertencia de Dios. Era egoísta. Apenas ve que Dios se agrada de Abel, entonces se llena de celos, de envidia. Y era rencoroso, se llenó de resentimiento y de odio hasta llegar al homicidio. Al responder a la adoración a Dios, tenemos que tener en cuenta la actitud y la vida completa de quien adora. Esto es vital para entender por qué a veces nuestra relación con Dios está como estancada. Isaías 1:11 nos dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. El pueblo de Israel estaba lleno de rituales. Ojalá fuera solamente la escritura lo que ellos seguían. Con el tiempo se fueron llenando de otros libros que les ordenaban cantidad de rituales que no estaban en la palabra de Dios. Y todos los seguían al pie de la letra, pero todos los hacían hacia afuera. Nunca miraban su corazón en la mayoría de los casos, salvo contadas excepciones que son los varones que están en la escritura del Antiguo Testamento. Continúa Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Cuando dice que las manos están untadas de sangre, no se refiere a que hayan sido homicidas con cuchillo o espada. Se refiere a estos pecados que el Señor dice que no se hagan, sino que se aprenda a hacer el bien, que se busque el juicio, se restituya al agraviado. Todo eso es sangre a los ojos de Dios, sangre espiritual. Se está derramando por causa de la injusticia. Si quieren venir a mí, primero hagan lo justo y lo correcto, para que entonces la oración y la alabanza sean agradables a mí, como lo fue el sacrificio de Abel. Entonces, ¿qué pide Dios? 4 pasajes cortos. Proverbios 21-27.
el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Lo mismo que nos dijo Isaías 1, del 11 en adelante. Entonces, tres cosas. Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es al Señor más agradable que sacrificio. Aplicado a la vida práctica, eso quiere decir que de nada me sirve ir a culto si mi vida no está siendo transformada entre semana. Si yo no estoy haciendo más justicia, más mansedumbre, más humildad, si yo no estoy ayudando más a los necesitados, de nada me sirve andar en cultos y sacrificios. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Se trata, hermanos, según esta palabra, de llegar al servicio, llegar a la enseñanza, llegar a la palabra, a la oración, con todo el ser, sacrificando el cuerpo. Si el cuerpo está incómodo, cuerpo, yo te controlo a ti en mi espíritu y en mi mente. Aguántate, cuerpo, las molestias para que esto sea elevado a Dios y Él lo acepte como sacrificio. Y el cuerpo también es toda la carne, es decir, que salga lo que es carnal, se le presente al Señor en el sentido de que, Padre, ayúdame con mi pecado, quítalo. No es grato para mí, es un sacrificio, quitar mi egoísmo, mi pereza, mis puntos de vista que he defendido por tanto tiempo, pero es necesario hacer ese sacrificio para agradarte a ti. Mi culto racional, Señor, es la justicia en mi vida. Y Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hacer el culto, la oración, la lectura de la palabra de corazón, la comunión con Dios de corazón, como para Dios, para agradarlo a Él, no para agradarnos a nosotros mismos, y muchísimo menos para los hombres. En resumen, y para terminar, la verdadera relación con Dios es presentarse a Él en justicia y sinceridad, en forma santa, correcta. La verdadera relación con Él es escucharlo. Si tenemos una relación viva con Dios, oigámoslo cada vez que Él nos habla, a través de quien sea. Después de que Él nos hable, hablémosle sobre eso que Él nos habló. No traguemos entero y olvidemos después la predicación, sino meditemos en lo que Él nos habló y charlemos con Dios para ver cómo es que tenemos que cambiar. Es conocerlo, la verdadera relación con Dios. Yo abro la palabra de Dios no para leer un libro de historia o de geografía, o peor aún, un antiguo directorio telefónico. La Biblia no puede ser leída así. La Biblia es para conocer al Dios que queremos cercano a nosotros. La verdadera relación es buscar su presencia en todas partes, donde quiera que yo voy. Si es en el culto y estoy sentado, mientras Él está hablando a través de la boca de otro ser humano, yo estoy buscando su presencia. Si abro la palabra, busco su presencia, al Dios vivo y real. La verdadera relación con Dios es alabarlo. Señor, te alabo porque eres grande. Te alabo, Señor, porque eres santo. Te alabo, Señor, porque me apartaste para ti. Y la verdadera relación es con todo corazón y reverencia. Para terminar, Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. De eso se trata, hermanos. La dignidad es respetar la relación que tenemos con Dios, hablando con Él, escuchándolo atentamente y manteniendo respeto en todas las cosas cuando estamos con Él. ¿Qué quiere decir? Siempre. Padre, te damos gracias, Señor,
Tú nos enseñas cada día más sobre cómo quieres que estemos junto a ti, Señor, porque tú estás junto a nosotros. Perdónanos la cantidad de veces que no nos damos cuenta que tú estás aquí. Perdónanos, Señor, cuando tú nos hablas y nosotros nos distraemos. No tomamos en cuenta lo que nos dices, cerramos nuestros oídos o nos distraemos con cualquier cosa, Señor. Perdónanos, Padre, cuando te estamos hablando y no ponemos el corazón en lo que te estamos diciendo, sino buscamos solamente las cosas terrenales, las materiales, pero no las que a ti te agradan. Padre, graba en nuestro corazón que tú eres fácilmente agradado por una actitud sencilla. Es una actitud de respeto hacia ti. Queremos tener una relación contigo, Señor. No queremos un ritual. No queremos algo que nos aburra y nos canse y que no encontramos el sentido de lo que estamos haciendo. Sino todo lo contrario, Señor, queremos gozarnos en tu presencia. Queremos saber que tenemos cercano tu corazón. Sentir ese abrazo tuyo, Señor, sobre nuestra vida. Saber que lo que estamos haciendo nos está llevando cada vez más alto hacia la vida eterna. Y saber sobre todo, Señor, con toda seguridad, que vamos a escapar de la ira venidera, porque somos unidos a tu corazón, a través de la verdadera relación contigo. Saca de nosotros, Señor, toda traza de religión, en el nombre de Jesús. Amén.